Buenas tardes, mi nombre es Manuela Sotwell, soy veterinaria, becaria de CONICET y formo parte del Laboratorio de Parasitología Clínica y Experimental y también de la Cátedra de Fisiología de la Nutrición de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNICEN. Hoy les voy a presentar el estado de avance de mi tesis doctoral en el marco del doctorado en Ciencias Aplicadas, Mención Ambiente y Salud, la cual es dirigida por la doctora Federica Sagües y la doctora Milagros Junco. El trabajo se titula Escalado de una formulación de Duintonia flagrans como agente de control biológico de nematodos gastrointestinales. Mi fecha de admisión al doctorado fue en abril del 2024, logrando la aprobación final del plan de tesis recientemente, en abril de este año. A la fecha completé un total de 31 créditos en cursos de posgrado y cumplí con los requisitos de publicación indexada e idioma extranjero. Bueno, para comprender un poco la relevancia del proyecto, es clave visibilizar la crisis actual en el control de las parasitosis ovinas, que hoy representan la mayor amenaza sanitaria para los sistemas pastoriles. Históricamente, este problema se combatió casi exclusivamente con antiparasitarios químicos sintéticos. Sin embargo, este enfoque nos ha conducido a un triple impacto crítico. Primero, una resistencia antihelmíntica que en Argentina ya supera el 60%, invalidando el uso de estas herramientas. Segundo, un riesgo para la salud pública por la presencia de residuos químicos en carne y leche que resisten los procesos de cocción. Y finalmente también un daño ambiental que impacta de forma negativa en la biodiversidad y en la macrofauna del suelo que sostiene nuestros pastizales. Bueno, ante este escenario surge esta propuesta de desarrollar y escalar una formulación biológica basada en el hongo nematófago Duintonia flagrans. Esta estrategia consiste en encapsular este hongo en microesferas de alginato para que pueda ser administrado de manera efectiva y automatizada directamente en el agua de bebida de los animales, atacando a las larvas parasitarias en las pasturas antes de que reinfecten al ganado. Con esto buscamos transformar un sistema de dependencia química en una alternativa biológica y sostenible. Bueno, para entender un poco la propuesta, un breve contexto, vamos a conocer un poco a nuestro aliado, el hongo nematófago Duintonia flagrans. Este hongo no es el típico hongo en el que piensan cuando le dicen la palabra hongo, es de ese honguito con una Z, bueno, no. Este hongo crece de esta forma, en una placa, tiene clamidiosporas, que son estructuras de resistencia que el ovino consume, pasa por el tracto gastrointestinal y se excreta con las heces, y en la pastura es donde ocurre la acción, no en el animal. Normalmente los huevos de los parásitos eclosionan en la hosta, migran al pasto y reinician la infección. Al incorporar el hongo en este ciclo, las clamidiosporas germinan directamente en las heces, desarrollan estas trampas, que son redes tridimensionales, y como se observa acá en esta imagen, cuando la larva intenta pasar, el hongo la atrapa, la penetra y la digiere por completo. Al destruir las larvas directamente en la hosta, evitamos que suban al pasto, rompemos el ciclo de reinfestación en el campo de una forma limpia y sin dejar residuos químicos. La relevancia de abordar este desafío genera un puente directo con el sector productivo. Desde el espacio científico, este trabajo va a aportar conocimiento sobre el hongo, utilizando un aislamiento local denominado 0399 por la fecha de su aislamiento en la chacra de la Facultad de Veterinarias. Desde el espacio no académico y también de impacto, les va a ofrecer a los productores ganaderos una alternativa biológica y sostenible que va a reducir las pérdidas económicas generadas por la menor ganancia de peso y la pérdida de calidad de la lana. Promovemos así también el bienestar animal y la inocuidad alimentaria, entregando al mercado carne, leche, productos libres de residuos químicos mediante una tecnología limpia. Bueno, esta tesis plantea un abordaje interdisciplinario donde convergen 4 grandes áreas. Por un lado, la medicina veterinaria, enfocada en la sanidad y el bienestar ovino. La biología molecular para la identificación y caracterización precisa del aislamiento. La ciencia de materiales, aplicando biopolímeros para lograr la matriz de encapsulación ideal, digamos.
y la ingeniería electrónica mediante la incorporación de tecnología IoT o de Internet de las Cosas y automatización para lograr una dosificación en bebederos de forma remota. Bueno, con todo este marco, la hipótesis central plantea que la incorporación de Duintonia flagrans en microesferas de alginato, administradas a través del agua de bebida de los ovinos, permitirá conservar la viabilidad y funcionalidad del hongo tras su paso por el tracto gastrointestinal, constituyendo una estrategia tecnológicamente viable para su aplicación como agente de control biológico de nematodos. Para sostener esta hipótesis principal, planteamos 4 subhipótesis, que el aislamiento local 0399 se alineará molecularmente con la especie de Duintonia flagrans, que la utilización de nutrientes complejos como el manitol y el aislado de proteína de soja potenciará la producción de clamidiosporas en medios sólidos, que el desarrollo de un prototipo encapsulador nos permitirá una producción homogénea y escalable de microesferas con alginato nacional, y finalmente, que un sistema basado en Internet de las Cosas será viable para la dispersión inteligente del hongo en los bebederos. El objetivo central de esta tesis, entonces, es escalar una formulación aplicable a campo del hongo Duintonia flagrans como agente de control biológico en los ovinos, y para alcanzarlo, 4 objetivos específicos que van desde la caracterización molecular, la optimización y enriquecimiento de su producción, el diseño y la validación de un dispositivo de encapsulación, hasta llegar a su evaluación de su administración inteligente mediante sistemas IoT. Bueno, para abordar los primeros 2 objetivos, que ya están concluidos, estructuramos las siguientes actividades. En el objetivo número 1, de caracterización molecular, trabajamos en 3 etapas. Primero, validamos in vitro la morfología y la actividad nematófaga del aislamiento. Segundo, obtuvimos y curamos la secuencia de la región ITS de su ADN. Y tercero, realizamos el análisis filogenético comparando con bases de datos globales para determinar su posición evolutiva. El objetivo 2, de cual se desprendió una publicación de optimización de medios, se dividió en 3 ejes. En sustrato sólido evaluamos la suplementación con proteína de soja y manitol para maximizar la producción de clamidiosporas. Luego analizamos esta dinámica temporal entre la producción de esporas y la conservación de la eficacia depredadora. Y finalmente exploramos la viabilidad de transferir estas fórmulas a sistemas líquidos, probando tanto fórmulas suplementadas como no suplementadas mediante la adición de bajas concentraciones de agar, manitol y proteína de soja. Bueno, pasando a la mitad de la tesis, el objetivo 3, que está en curso, se enfoca en el desarrollo de la formulación propiamente dicha. Estamos optimizando la matriz de alginato mediante un diseño factorial y evaluando la estabilización por secado en estufa versus la liofilización. También validando que la viabilidad y la capacidad nematófaga sigan intactas después de todos estos procesos. El fin último de este objetivo es evaluar un prototipo encapsulador con corte por flujo de aire para el escalado de las microesferas frente a la extrusión manual. Y por último, el objetivo 4, que está planificado para el año que viene, es para validar la transferencia de esta tecnología directamente al campo. Vamos a evaluar la dosificación en bebederos en 3 niveles. La distribución manual y sistemas comerciales como el dispositivo CIES o la válvula Mingo, que son dispositivos para la liberación de fármacos. Y nuestra propuesta es crear un prototipo automatizado basado en IoT y sensores de imágenes para una liberación inteligente. Cerraremos el objetivo también verificando que la ingesta y la supervivencia funcional de las clamidiosporas en el tracto gastrointestinal. Bueno, en cuanto a los resultados del objetivo 1, logramos la confirmación fenotípica de la cepa del aislamiento, observamos un micelio hialino típico y una producción profusa de clamidiosporas, además de validar su eficacia depredadora. Vimos trampas tridimensionales que atraparon y digirieron las larvas. Bueno, a nivel genético, tras la curación genómica de la región ITS, obtuvimos una secuencia de 218 pares de bases y el análisis de BLAST arrojó un 99,08% de identidad nucleotídica,
confirmando que el aislamiento pertenece a la especie Arthrobotrys flagrans, sinónimo de Duintonia flagrans, y esto se respaldó con la reconstrucción filogenética, donde nuestro aislamiento se agrupó de forma robusta con la referencia de China, con un bootstrap de 71. Para el objetivo número 2, los ensayos nutricionales determinaron que la máxima espolulación se logra a los 35 días, bajo una suplementación alta con nutrientes complejos, como mannitol y aislado de proteína de soja, alcanzando casi 7 millones de clamidiosporas por placa. Sin embargo, al evaluar la eficacia nematófaga, descubrimos que el pico, que era 99,7% de reducción larval, se alcanza a los 28 días, decayendo hacia el día 35. Esto define a los 28 días como el momento óptimo de cosecha. Como limitación técnica en cultivos sumergidos, encontramos que las fórmulas complejas provocan la gelificación del caldo y la adición de baja cantidad de agar arroja rendimientos marginales, por lo que el cultivo líquido no fue lo que esperábamos. Finalmente, en el objetivo 3 logramos optimizar la formulación del bioproducto. En estado fresco pudimos determinar que el alginato al 1% ofrece un goteo estable y una excelente felicidad, es esta imagen. En contraste, el alginato del 1% resultó inviable debido a que la alta viscosidad generaba estos tipos de estructuras elipsoidales y también por momentos se tapaba la aguja y salía tipo filamentos así. El atrapamiento de las clamidiosporas en todas las formulaciones probadas fue excelente. Y después probamos la estabilización de la fórmula, secando en estufa versus liofilizarlo. El secado en estufa fue ampliamente superior, preservó la secularidad original y también mantuvo una flotabilidad superior al 90% luego de 30 días. Además, también vimos que el secado en estufa aceleró la reactivación y la germinación del hongo a las 48 horas, frente a las 72 horas o 96 horas del liofilizado. Ambas, tanto en estufa como liofilizado, mantuvieron la capacidad nematófaga intacta. Y también comprobamos este último tiempo que almacenar las microesferas en estado húmedo a temperatura ambiente es inviable porque se contaminaba. Así que confirmamos que el secado en estufa es la ruta óptima para seguir con el bioproducto. Acá unas imágenes del hongo sacadas por mí en el microscopio óptico, donde se ve la larva siendo atrapada por el hongo, se ven redes tridimensionales. Y luego de unas horas ya la larva no se ve más porque la digiere por completo. Bueno, en cuanto a cursos relevantes, en lo que era el eje biológico, destaco el curso de Introducción a la Micología e Introducción al uso de ácidos nucleicos para la identificación de hongos de la Facultad de Agronomía, que me permitió saber bastante más de hongos. En todo lo que es el componente tecnológico, el curso de polímeros y biopolímeros fue clave para adentrarme en el mundo del alginato. Bueno, el curso de comunicación científica creo que lo recomiendan el 100% de los alumnos del doctorado. Me aportó herramientas esenciales para la organización del día a día y todo lo que era la redacción del primer artículo y el entendimiento del ámbito científico. Y finalmente, el curso de ciencias biológicas basadas en evidencia, dictado por la Facultad de Veterinarias, estuvo bueno porque me capacité en artículos de revisiones sistemáticas, metaanálisis y análisis de datos mediante R. Bueno, mirando hacia el futuro, todo apunta a que tenemos que consolidar el escalado. Primero, vamos a seguir evaluando el prototipo encapsulador automatizado, que es este. Segundo, vamos a pasar a la validación de campo para medir la dispersión real de las microesferas en los bebederos. Y además, aunque no forman parte del plan de tesis original, creemos que sería buenísimo sumar dos cosas. Por un lado, incorporar microscopía electrónica para aportar datos a la caracterización molecular, al objetivo número 1. Y también estudiar la posibilidad de escalar la producción masiva de clamidiosporas mediante sistemas de cultivo bifásicos, que si Dios quiere y la Fundación Williams si quiere, lo estaríamos logrando en unos meses.
en otro lado. Bueno, quedo a disposición para cualquier pregunta y muchas gracias por su atención. Te iba a hacer yo una pregunta, que me quedó ahí una duda. Vos dijiste que a las microesferas, bueno, tengo una duda básica que tiene que ver con el hongo, que es que doy por supuesto que el hongo se autolimita en el suelo o que vive en el suelo normalmente. Una de esas dos cosas debe ocurrir, ¿no? Porque si no estaríamos... Exactamente. El hongo se encuentra en todo el mundo, está como saprófito en el suelo, y además se han hecho estudios de impacto, dando como impacto nulo en el suelo como en los animales, en la biodiversidad del suelo también. Genial. Así que sí, está súper comprobado que es inocuo. Genial. Me quedó ahí picando que, o sea, un problema que tenían de dejar las microesferas a temperatura ambiente y sin secar es que se contaminaban, ¿no? Con la humedad. Y así todos las van a aplicar en bebederos. Las vamos a aplicar secas, porque húmedas se contaminaban al mes, más o menos ya se veían colonias. Entonces, Perfecto. es como para saber que hay No, que sí, tenemos una diferencia temporal. No había entendido que en un mes se contaminaban, y te digo, donde las pongas en el bebedero se te van a contaminar. Si el problema era justamente el agua. Está bien, tenés un mes para que las consuman los No, igual animales. las que vimos que se contaminaban eran las que estaban húmedas, digamos, sin secar o sin liofilizar. En un principio. En un principio, exactamente. Por lo que el secado no hemos visto todavía que se contaminen, están ahí viendo a ver cuándo se van a contaminar, pero por lo pronto no se contaminan. Además, la idea es que en el bebedero se consuman, digamos, que no estén meses. Por eso. Claro. Genial. Genial. Buenísimo. Ahora sí hay una pregunta. Gracias, Manuela. De Silvia. No sé si me escuchan bien. Sí, sí. Que dice, bueno, que tu trabajo es una ingeniosa combinación de biología con ciencia de los materiales y que si la estrategia de función, o sea, si esto que estás investigando realmente funciona, si merece un reclamo de propiedad intelectual. Yo había pensado en algo parecido, si habían pensado en patentar esta fórmula, porque me imagino es una fórmula de ustedes. Sí, el hongo en realidad ya hay productos comerciales en otras partes del mundo, en Australia y en Brasil, en otro tipo de formulaciones, liofilizado, seco, digamos. Esta formulación en microesferas de alginato sí es algo nuevo y está en proceso de patentamiento por otra tesis doctoral, así que sí, estamos en eso.